Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el maestro Alberto Trejo. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos varias veces al día, mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma contribuimos a prevenir el contagio. El propósito de la sesión de hoy es reconocer el papel de la religión en la guerra de la península ibérica y las creencias religiosas y bélicas de los mexicas. También es importante que tengan a la mano un lápiz o bolígrafo para hacer las anotaciones pertinentes en su cuaderno, así como su libro de texto. ¿Están listas y listos? Comencemos. Para iniciar, leeré un fragmento del libro Historia General de las Indias, escrito por el cronista Francisco López de Gómara en el siglo XVI. En específico, la dedicatoria que hizo el autor al rey de España, Carlos I. El texto dice: Muy soberano señor, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de Indias. Y así las llaman Nuevo Mundo, y no tanto te dicen nuevo por ser nuevamente hallado, cuanto por ser grandísimo y casi tan grande como el viejo, que contiene a Europa, África y Asia. También se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los animales en general, aunque son pocos en especie, son de otra manera. Los peces del agua, las aves del aire, los árboles, frutas, hierbas y grano de la tierra, que no es pequeña consideración del Creador, siendo los elementos una misma cosa allá y acá. Empero, los hombres son como nosotros, fuera del color. Mas no tienen letras, ni moneda, ni bestias de carga, cosas principalísimas para la policía y vivienda del hombre, que ir desnudos, siendo la tierra caliente y falta de lana y lino, no es novedad. Y como no conocen al verdadero Dios y Señor, están en grandísimos pecados de idolatría, sacrificios de hombres vivos, comida de carne humana, habla con el diablo, sodomía, muchedumbre de mujeres y otros así. Aunque todos los indios que son vuestros sujetos son ya cristianos por la misericordia y bondad de Dios y por la vuestra merced y de vuestros padres y abuelos que habéis procurado su conversión y cristiandad, el trabajo y peligro vuestros españoles lo toman alegremente, así en predicar y convertir como en descubrir y conquistar. Comenzaron las conquistas de los indios, acabadas las de los moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles. Otorgó la conquista y conversión el Papa. Justo es, pues, que vuestra majestad favorezca la conquista y los conquistadores, mirando mucho por los conquistados. Y también es razón que todos ayuden y ennoblezcan las Indias, unos con santa predicación, otros con buenos consejos, otros con provechosas granjerías, otros con loables costumbres y policía. Hasta aquí la lectura. Sin duda, este texto aporta gran cantidad de información. Sin embargo, centrémonos en lo que dice sobre la guerra y la religión. Por ejemplo, comenzaron las conquistas de los indios, acabadas las de los moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles. Con esta frase se hace innegable que guerra y religión están estrechamente relacionadas para el autor. ¿Cuál era esa relación para los españoles del siglo XVI? ¿Cuál para los mexicas? Conozcámoslo. Si bien la sociedad española y mexica del siglo XVI tenían muchas diferencias, había algo en lo que se parecían mucho, y es en el papel fundamental de la religión como elemento cuestionador de la sociedad y pilar central de su forma de ver el mundo, incluyendo aspectos como la guerra. Los españoles, como la mayoría de los habitantes del occidente europeo de principios del siglo XVI, eran cristianos católicos. Esta religión era monoteísta, lo cual significa que creían y rendían culto a un solo Dios. El cristianismo, como su nombre lo indica, gira en torno a las enseñanzas y mensajes de Jesucristo, quien se creía que era Hijo de Dios y que había venido a la tierra a salvar a los hombres del pecado original por medio de su muerte. Gracias a su sacrificio, los hombres habían quedado libres de pecado y en posibilidades de alcanzar el cielo, siempre y cuando mantuvieran una forma recta de vivir.
Por mandato de Jesús, esta noticia la debían transmitir los cristianos a todo el mundo, por lo cual, desde muy temprano, miembros de esta religión comenzaron a propagar y llevar su noticia a todos los lugares del mundo, con la creencia de que solo convirtiéndose a la religión cristiana y uniéndose a su iglesia, los humanos alcanzarían la salvación eterna. Por tanto, era la misión de los cristianos transmitir y convertir a la mayor cantidad de personas, y esta misión aplicaba por igual a sacerdotes que a reyes, por lo que, con el paso de los años, figuras políticas como el emperador Carlomagno o el rey Recaredo comenzaron a buscar la conversión al cristianismo de sus súbditos, aún por la fuerza de las armas. Quien se resistiera a ello era considerado como un infiel. Esta relación de las armas con la religión cristiana se vio fortalecida en el año de 1095, cuando el papa de aquel entonces, Urbano II, convocó a los soldados cristianos a una cruzada contra los musulmanes para recuperar la ciudad donde Jesús había muerto, Jerusalén, que había sido conquistada por los musulmanes años antes. Esta guerra fue declarada una guerra santa, en tanto que su objetivo era defender los sitios sagrados del cristianismo y a la población que ahí vivía del dominio de los musulmanes, quienes eran vistos como infieles y enemigos de la religión cristiana. El Papa incluso señaló que esta empresa era algo que Dios deseaba y, por tanto, quien participara en ella vería sus pecados perdonados. Esta idea de guerra santa y de cruzada, nombre que venía de las cruces en la ropa de los participantes, viajaría a España, donde los reyes de Castilla y Aragón la empezaron a utilizar para avanzar en el proceso de la Reconquista. Como se mencionó en la sesión anterior, la Reconquista fue un proceso de varios siglos durante los cuales los reinos cristianos de la península ibérica fueron conquistando poco a poco los territorios de los reinos musulmanes. Esta lucha inevitablemente se vio influida por el tema religioso. Los ejércitos cristianos eran acompañados por sacerdotes, quienes daban su bendición y absolvían los pecados de los soldados. En batalla, los soldados creían en tener la protección de Dios, de los santos, en especial Santiago Matamoros, y de la Virgen, a quienes incluso creían llegar a ver en medio del combate apoyándolos. Y muchos creían que al haber tomado parte en las batallas, Dios les perdonaría sus pecados. Pero no solo eso, una vez que conquistaban las ciudades musulmanas, procedían a convertir las mezquitas, lugares de culto de los creyentes de Mahoma, en iglesias cristianas, como fue el caso de la mezquita de Córdoba o la de Sevilla. Por otro lado, a la población musulmana que era derrotada se le daba la oportunidad de convertirse al cristianismo o de ser expulsada del reino, como pasó tras la conquista del reino de Granada. Y es que, para los soldados cristianos, combatir a los musulmanes y conquistar sus territorios era una misión que Dios les había encomendado, puesto que sólo así se podía extender la religión cristiana y su mensaje redentor. Pelear contra los infieles significaba ser un buen cristiano. Esta era la idea que los soldados españoles que llegaron a América traían. Más allá de las riquezas que podrían conseguir, los hombres creían que su misión era extender el cristianismo a estas tierras, por lo que debían convertir a los indígenas que aquí vivían. Solo así salvarían sus almas. Como señala el historiador Antonio Rubial García en un texto sobre la religiosidad de los conquistadores españoles, una clara muestra de la fuerte presencia entre los españoles de las creencias religiosas y de su manifestación en actos externos fue la obsesión que tenía Hernán Cortés por derribar ídolos en los adoratorios indígenas, por considerarlos representaciones demoníacas y suplantarlos con cruces. Su firme convicción de cumplir con un mandato divino y de tener un mesiánico destino lo llevaba a ver la conversión de los nativos a la fe cristiana como una justificación suficiente para pensar que el oro obtenido era un premio merecido por esta labor. Para los españoles existía una relación muy fuerte entre la religión y la guerra. Sin embargo, no eran los únicos. Los mexicas también la relacionaban, aunque de manera diferente. Veamos y escuchemos este video sobre el mito de la creación del quinto sol Ixipetotec Totec. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos,
llamado Tecusistecatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en 2 filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistecatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las 2 filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistecatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistecatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistecatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patecatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistecatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, sol y luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el sol llamó a los Mimixcoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimixcoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: «Mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimixcoa, porque no dedican nada a su madre y a su padre». Entonces tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua.
los innumerables Mimixcoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xipetotec. El sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se reactualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles se sentaban alrededor del Temalacatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimixcoa condenados por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra. Este mito, alrededor de la creación del sol y de la luna, fue uno de los varios relatos que servían para que los mexicas dieran una explicación al mundo que les rodeaba y la forma en que éste funcionaba. Recordemos que los mexicas, al igual que las otras culturas de Mesoamérica, eran politeístas, es decir, contaban con una gran cantidad de dioses, por ejemplo, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Mictlantecutli, entre otros. Cada uno de ellos representaba uno de los distintos fenómenos de la naturaleza o de la vida de los hombres. Para ellos, estos dioses tenían el poder de mantener o afectar las fuerzas que representaban, por lo que era el deber de los seres humanos mantenerlos contentos y vivos, a manera de pago por el hecho de mantener con vida a la humanidad. Por ejemplo, el caso del sol, como vimos en el video, el cual se creía que si no era alimentado podía desaparecer. Sin embargo, a los dioses, pensaban los mexicas en aquel entonces, solo se les podía ofrecer lo más valioso que existiera. Y si bien recursos como el maíz podían ser ofrendadas, en realidad solo había una cosa que los dioses realmente valoraban: la misma vida humana. Por lo tanto, era a través de los sacrificios humanos que se podía retribuir a las divinidades y así mantener el mundo funcionando. El pueblo mexica, que se creía como el pueblo elegido por Huitzilopochtli para cumplir el papel de los 5 Mimixcoas, que en el mito fueron elegidos por el sol para mantenerlo, debían de obtener los alimentos de los dioses, para lo cual necesitaban conseguir gente para sacrificar. Como podemos ver la siguiente imagen proveniente de la llamada tira de la peregrinación, en la escena que se ve en la pantalla podemos apreciar la representación del mito de los Mimixcoas. En la escena de arriba, a la derecha, vemos a un guerrero recibiendo de Huitzilopochtli el arco, la flecha y una red para que puedan cazar. Los estudiosos señalan que aquí se representa el momento en que los mexicas recibieron de Huitzilopochtli tanto su nombre como su misión. Debajo de esa escena aparecen 3 figuras vestidas con pieles sobre unas plantas. Aquí se está representando el sacrificio de los Mimixcoas, los cuales son inmolados por el sacerdote a la derecha en honor al sol. Ahora bien, el mito de la caza de los Mimixcoas se tradujo en términos prácticos en la obtención de víctimas para el sacrificio por medio de la guerra. Y es que era durante la guerra que los mexicas podían atrapar a presas que se convirtieran en las víctimas que serían sacrificadas durante las múltiples celebraciones y fiestas religiosas en honor de los dioses. Esta relación de la guerra con los cautivos estaba tan desarrollada que lingüísticamente algunas de las palabras relacionadas con la caza también estaban relacionadas con aspectos de la guerra. De esta forma, se convirtió en un asunto sagrado que estaba sancionada por la deidad tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli. El carácter de sacralidad que envolvía esta actividad también es evidente en la idea de que los soldados muertos en batalla o sacrificados tras ser capturados pasarían a acompañar al dios en su marcha por el cielo. Conseguir cautivos para los sacrificios se volvió tan importante para los mexicas que decidieron inventar un tipo especial de combate dedicado específicamente para este fin, las conocidas como Guerras Floridas o Xochillaoyotl. Eran enfrentamientos pactados con antelación con otros pueblos, en los que la finalidad no era obtener tributo
o extender el dominio político del imperio mexica, sino simplemente conseguir cautivos que posteriormente serían sacrificados. Durante estas guerras, los mexicas podían llevar a cabo su misión de capturar a los mimixcoas. A pesar del significado claramente religioso de estas guerras, detrás también existía un objetivo político: la obtención de muchos prisioneros de guerra por parte de los mexicas para sus rituales y sacrificios servía como una forma de demostrar el poderío militar y político de Tenochtitlán sobre las otras entidades mesoamericanas, así como el poderío de Huitzilopochtli, sin que esto implicara eliminar o sustituir los dioses de los otros dos pueblos. Además, la existencia de estas guerras servía para legitimar la posición de los soldados en la sociedad mexica, y la participación en estas guerras era uno de los pocos espacios donde se podía obtener un ascenso social. Ahora bien, es importante señalar que esta actitud no fue única de los mexicas. Las caltecas, purépechas y otros pueblos también recurrían a los sacrificios humanos de cautivos de guerra como una forma de congraciarse con las deidades. Finalmente, como hemos visto, españoles y mexicas tenían en común la concepción de una misión en la tierra que les había sido dada por sus deidades, aunque, ciertamente, cuál era esa misión era muy diferente para unos y para otros. Estas dos concepciones tan diferentes de ver la guerra se encontrarían en 1519. Por ahora, hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir, les invito a que realicen el siguiente reto. Imaginen que son un mexica o un español del siglo XVI que se han encontrado en las rutas de exploración o llegada de los españoles a Mesoamérica. Ahora le tienen que explicar al otro por qué pelean en una guerra o cuál es su concepción de guerra. Ya que tienen la respuesta, escriban un diálogo o párrafo donde expongan o argumenten su explicación. Recuerden hacerlo en primera persona. Les puede ayudar señalar las diferencias o similitudes entre ambas concepciones. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto, así como los retos de las sesiones anteriores. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.